Gracias por acompañarnos a esta jornada que ha organizado desde la Lonja Agropecuaria del Ebro, la primera de muchas que van a tener lugar en los próximos meses. Y en este caso, Federico Lorente, el presidente de Lonja del Ebro, ha decidido comenzar organizando esta mesa en la que hablar sobre mercados de futuro de cereal, cebada y trigo en el inicio de esta campaña de siembra. Temas a tratar, temas sobre la mesa, son muchos. Ustedes, los ponentes a los que ahora mismo presentaremos, irán dando cada uno su opinión al respecto. Luego queremos organizar también un debate entre todos los ponentes y si ustedes quieren realizar algún tipo de pregunta también la van a poder realizar. Los que habíamos planteado, seguro que nos dejamos algunos y seguro que ustedes aportan también. Algunos otros tienen que ver con los aranceles, con el cambio climático, con los modelos de agricultura, con esos desarrollos de países en crecimiento, con las dificultades que existen en el sector del transporte y los retos a los que se enfrenta también la evolución del consumo de cereales y también cómo influye y cómo afecta el almacenamiento del cereal. Presento ya, si les parece, a quienes nos van a acompañar esta tarde en esta jornada. Federico Lorente, presidente de la Lonja del Ebro. Está también con nosotros José Miguel Ochoa, él es el director gerente de la Cooperativa de los Monegros. Alberto Castrillo, director ejecutivo de Coatrans. Luis Tolosa es el director general de Agrar Semillas, más Siberia, y es miembro de ANOVE, de la Asociación Nacional de Productores Vegetales. Y Antonio Bueno, director general de Silos del Canfrán y miembro de ACOE. Señor Lorente, cuando quiera puede dar inicio a la jornada. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a esta jornada. Quiero dar las gracias especialmente a Casa Ganaderos por cedernos este espacio único y con tanta historia en el que hoy vamos a poder hacer esta pequeña ponencia. Y también dar las gracias enormemente a todos los participantes y todos los ponentes que vienen hoy aquí a esta sesión. Si empezamos y empiezo, si os parece, empiezo hablando yo sobre, no sé si empezar hablando sobre mercados de futuros o sobre el futuro del mercado del cereal. Si hablamos del futuro del mercado del cereal, unos cereales que vienen a ser unos productos históricamente con una cotización tan volátil y a los que se han estado siempre influenciados pues, por decisiones políticas, guerras, climatología, fenómenos adversos, acuerdos comerciales con distintos países, pues vemos que la cotización del cereal siempre ha sido algo con unos picos, con unos aumentos, descensos, algo muy volátil, pero creo que hemos tenido en los últimos meses un periodo de bastante estabilidad en la cotización del cereal, sin esos picos que se solían producir históricamente, y porque yo veo, es mi opinión, veo un cambio del modelo de la comercialización del cereal. Veo que lo que viene o lo que hemos visto estos últimos meses es un modelo que va hacia una importación masiva de cereal que puede venir de Francia, que sobre todo puede venir o está viniendo estos últimos meses de Ucrania. Y ahí es donde veo, y los datos ahí están, ¿no? Tenemos que en el 2022 se importaban 3,5 millones de toneladas, en el 2024 más de 11 millones de toneladas de cereal, sobre todo maíz y trigo blando, y veo que eso es algo que pues ha traído cierta estabilidad a la cotización del cereal. Seguramente como agricultor yo veo que es una cotización que unos precios bajos para garantizar la rentabilidad y la sostenibilidad de las explotaciones que aquí tenemos en España. Y sí, ha traído eso, a lo mejor a la industria es algo que le favorece, esa estabilidad en los precios, esa continuidad de oferta en los puertos, como ha podido haber durante todo este año. Y ese fenómeno pues, nos ha podido, repito, ha traído esa estabilidad, pero pone en riesgo la rentabilidad de muchas explotaciones. Entonces, ese modelo será el que se imponga, el que veamos durante el resto del año, parece ser que sí, que mientras la retirada de aranceles, que ya parece ser algo que ya está aprobado o firmado por parte de la Comisión Europea, siga así, pues veo que va a haber ese modelo de disponibilidad, de tener cereal siempre en los puertos, va a estar, se va a imponer y vamos a tener pues, esas cotizaciones a largo tiempo sobre los precios que manejamos ahora. Si hablamos de mercados de futuros,
no es una herramienta que domine tanto, pero sí que veo que puede ser una herramienta que ayude a controlar el riesgo, que ayude a controlar a agricultores o cooperativas con un cierto volumen, que ayude a controlar ese riesgo, pudiendo garantizar o tener garantizado un precio de su producto final. Entonces, hay otros países que se utiliza bastante la herramienta del mercado de futuros. A lo mejor para operadores es una herramienta que se utilice más que para los agricultores, pero sí que veo que a lo mejor puede ser una herramienta que ayude a reducir ese riesgo o esa incertidumbre en las cotizaciones del cereal, una incertidumbre que a lo mejor pues también lo que no nos trae es una seguridad a la hora de que ciertos proyectos, ciertas inversiones que se puedan realizar en agricultura se lleven a cabo o no, porque tenemos un sector que está muy pendiente o que asume mucho riesgo, tanto en temas de normativa como en temas de precios de ventas. Ahí lo dejo de momento. Señor Bueno, si le parece, comenzamos con usted, por esa primera visión general. Lo único que voy a decir, o se acerca el micrófono o le doy el micrófono de mano, como vaya usted a estar más cómodo. ¿Así? Sí. Perfecto, cuando quiera. Bueno, es cierto que existe un mercado de futuros, que existen unas cotizaciones de los productos en las bolsas, pero el uso de estos productos normalmente se está usando en el mercado nacional como protección ante las posibles subidas o bajadas. Este mercado pocas veces marca las subidas o las bajadas, sino que en muchas ocasiones viene determinadas por la oferta y la demanda. Sabemos todos que estamos en un mercado donde la climatología lo hace todo. Los mercados del puerto han venido en los 2 o 3 últimos años con unas cosechas muy cortas en España para cubrir el déficit, el mayor déficit de las campañas, porque España es deficitaria en arancel, en cereales. Entonces ha venido mucho producto al puerto con un factor muy determinante también, que es la calidad. O sea, los puertos aseguran el producto que entra, la calidad del producto que entra. Cosa que todavía para el producto nacional somos un poco permisivos, por llamarlo de alguna manera. Nos cuesta un año pues, donde la cebada, por ejemplo, como ha pasado en años anteriores, da pesos específicos más bajos, la consideramos buena. O cuando nos falta vitrosidad en los trigos duros, pues lo acochamos a que tú fíjate, el puerto está más barato. No, los puertos, además de dar un precio estable, como tú comentabas, nos están dando una calidad, le están dando al fabricante una calidad estable, que es el otro factor. O sea, nos estamos fijando en el precio, nos estamos fijando en todo, ponemos pegas cuando oímos que un harinero quiere una fuerza determinada o que un piensero quiere un peso específico determinado, pero es que realmente estamos todos peleando por un mercado sostenible con unas calidades homogéneas y son el otro gran punto que es determinante también en todos estos mercados de futuros y del producto nacional. Señor Tolosa, si le parece, continuamos con usted. Bueno, yo puedo hablar aquí con diferentes gorras, por decirlo de alguna manera, porque al final yo llevo el negocio aquí de Agrosemillas, un histórico de Aragón de toda la vida, pero también tengo que hablar por la parte de lo que es ANOVE, que es la Asociación Nacional de Obtentores. Nosotros estamos luchando por poder poner en el mercado unos productos que se adapten tanto a las necesidades que tenéis vosotros, los agricultores, los ganaderos, de una manera verdadera. Quiere decir que, como hace tiempo hicimos con la Asociación del Pan, podemos abrir una lista a los Reyes Magos de qué es exactamente lo que necesitáis los agricultores y los ganaderos para poder tener mejor rentabilidad en vuestras instalaciones, en vuestras explotaciones. El mercado a futuro está claro que existe, viene en graneles, viene en grandes cantidades, vienen con unos precios marcados, pero al final no tenemos que olvidar en ningún momento que somos nosotros y la fuerza que tienen los agricultores, la fuerza que tenéis vosotros, que somos capaces de producir cantidad y somos capaces de producir calidad, ¿vale? Y tenemos que ser diferenciales de cara a que la industria y al final el destino que tenga este grano se pague. O sea, tenemos que estar hablando de esta cosa. No podemos decir que nos falta W, que nos falta vitrosidad, que nos falta cualquier cosa. Ahora mismo ya tenemos una cantidad de genética disponible en el mercado suficiente como para que cada uno de vosotros, con las características que tengáis tanto de suelo como de agua, como de lo que sea, poder conseguir sacar los mejores rendimientos y la mejor calidad
respecto de las cosechas que queréis, ¿vale? Está muy claro que cuando viene algo, esto es como ir a comprar a los chinos, me refiero, el que compra por precio y el que compra por calidad y quiere ir al chino, pues ya sabe qué es lo que obtiene. Pero no obstante, hay un factor diferencial que es el buen trabajo, el saber hacer, el conocer la tierra, el conocer determinadas cosas, que junto con la selección varietal, que es al final decidir qué variedades quiero poner en el mercado y qué variedades quiero poner en mi explotación, puede ser completamente diferencial. Nos encontramos, por ejemplo, con el caso de la alfalfa. Nosotros hemos conseguido poner en el mercado alfalfas con muchísima más proteína, pero ¿qué es lo que pasa? Que al final esto no está reconocido. Da igual que sea una alfalfa que tenga muy poca proteína, que tenga más, porque al final se va a pagar exactamente igual. Bueno, pues estas son las barreras y estas son las cosas que tenemos que luchar por proteger nuestro producto, por proteger qué es lo que estamos haciendo, y ahora, hoy en día, ya hay suficientes variedades y hay suficiente conocimiento agrario y agrícola como para poder competir. O sea que hay que pensar también en que cada uno podemos mejorar y que en nuestra mano está el cambiar las cosas. Señor Castillo, desde Ecoatrans, ya que hemos hablado de origen, hemos hablado de destino, ese factor que puede influir también como es el transporte, el almacenamiento. Sí. Hola, buenas tardes. A ver, yo veo el mercado para nosotros de futuro, el mercado que nos afecta en el transporte, en realidad es a corto plazo. Nosotros no hacemos contratos o no tenemos una contratación para según qué movimientos a un plazo muy elevado. ¿Qué podemos ver o qué estamos viendo nosotros? Que vamos a pasar hasta final de año con muchos problemas de logística y de transporte. Me imagino que más o menos todos lo estamos sufriendo de una u otra forma. Podemos encontrarnos con ese periodo valle que siempre es de febrero a mayo, y luego volver a una carrera a partir de junio en la que volvamos a encontrarnos como este año con grandes dificultades a la hora de contratar. Hay que pensar que estamos sufriendo una presión muy fuerte que no es exactamente por transporte de cereal o por lo que nos afecta directamente del campo, sino que la obra pública que se está moviendo en la zona de Zaragoza y en los alrededores absorbe un volumen muy grande de camiones y es más competitivo ese mercado a la hora de contratar transporte que el que tenemos habitualmente como transporte para el cereal o para el campo. Entonces vamos a esperar que los próximos meses, según mi opinión, estemos un poquito más tranquilos, hasta final de año problemas y luego ya veremos. Pero no sé si vamos a ser capaces de cerrar operaciones a largo plazo o para todo el año o para varios meses del año, por no pillarnos los dedos en cuanto a lo que estamos haciendo y en cuanto a los precios que podemos estar manejando. Nos vamos a poder encontrar con variaciones fuertes en algún momento determinado, coincidiendo con ciertas cosechas. O sea que vamos a sufrir un poquito más, seguramente, de lo que vamos haciendo estos últimos meses. Vamos a ver qué tal funciona. Gracias, señor Castillo. Señor Ochoa, cuando quiera. Bueno, pues buenas tardes. Yo, en lo que se refiere al mercado de futuros, yo creo que dentro de los que estáis aquí, algunos entenderéis muy bien lo que es el mercado de futuros y otros a lo mejor no, porque por la experiencia que tengo, ¿no?, cuando hablo con agricultores. Hay gente que entiende el mercado de futuros como vender a futuro. Es decir, si yo ahora hago un contrato en mi cooperativa para suministrar enero, febrero, marzo, abril y mayo, eso es un contrato de futuros. Eso es vender a futuro, pero no es un contrato de futuros. Cuando hablamos de contrato de futuros, es operar en las bolsas de futuros, que es algo totalmente diferente a vender a futuro. Vender a futuro cualquiera puede hacer un contrato, ¿no? Las bolsas de futuro son bolsas que empezaron en Estados Unidos en el siglo XIX, cuando vieron los agricultores que tenían un problema en Chicago, que tenían mucho trigo y que no sabían qué hacer con él, y al final el trigo en Chicago acabó en el lago, ¿no? En el lago Michigan, creo que es, ¿no? Entonces decidieron hacer una herramienta que fuera una especie de bolsa, pero que tuviera valores de papel, donde la gente puede vender y comprar con papel como quien vende y compra acciones. Y con eso te permite arbitrar tu posición. O sea, te permite poder vender en todo el momento o poder comprar en todo el momento. Te da liquidez. Si yo ahora en mi cooperativa no quiero vender o quiero vender y nadie me compra, me voy a la bolsa de futuros, vendo y es como si hubiera vendido a mi vecino. Y el día que luego le vendo a mi vecino, me recompro lo de la bolsa. Un poco sencillo por explicarlo así, ¿no? Entonces, estas bolsas de futuro funcionaron intentando resolver ese problema de liquidez en los mercados, hasta que hubo un momento que los fondos de inversión se dieron cuenta que había mucho dinero a ganar, porque al final las commodities no dejan de ser un producto muy necesario para los fondos de inversión. Los fondos de inversión, uno de sus principales intereses es que su fondo de inversión, como mínimo, venza la inflación. Entonces tú en los mercados de futuros
cuando compras 1.000 toneladas, solo tienes que garantizar el precio de 100, que es un 10%. Entonces, ¿qué hacen los fondos de inversión? Cuando un dentista les da 1.000 euros, cogen 100 y se compran con 100 la garantía de 1.000. ¿Y qué compran? Trigo, maíz, oro, plata, cobre. Compran un poco de todo y se cubren contra la inflación. Entonces, los fondos entraron en los futuros y entraron a manejar commodities como productos de fondos de inversión. Eso fue creciendo y llegó un momento que aquello explotó y fue la época, pues como hace unos 15 años, que si ahora hay volatilidad, lo de hace 15 años, aquí era una locura. Era una auténtica locura de noticias para arriba, para abajo y grandes volatilidades y grandes variaciones de precio. Eso provocaron los futuros. A día de hoy, los futuros siguen moviendo los mercados, mucho más que lo pueden mover los mercados agrícolas. Son ellos los que muchas veces, con sus posiciones, cambian el mercado, a veces contra cosas que no son fundamentales, que no estás esperando que suceda en el mercado, pero que suceden porque son los propios fondos los que lo hacen. Ahora, por ejemplo, estamos en un momento, no sé si habéis leído, la bolsa está en máximos históricos aquí, en Estados Unidos, en todos los sitios. ¿De dónde sale el dinero? Pues no está muy claro dónde sale el dinero. Pero es que esos mismos fondos mañana se van de la bolsa, se vienen a las commodities y nos suben el maíz, aunque no sea alcista. Entonces, digamos que eso es la parte de bolsas de futuros que cambia completamente el escenario ya hace unos años. ¿Se puede utilizar eso? Pues nosotros, por ejemplo, en nuestra cooperativa lo utilizamos. ¿Para qué nos sirven esos mercados de futuros? Para disminuir nuestros riesgos que van adyacentes a la volatilidad. Es decir, si mis socios me traen 60.000 toneladas de cereal, ese día ¿cuánto valen? ¿Y cuánto van a valer a futuro? Bueno, pues yo ese día puedo empezar a vender si quiero, puedo cubrirlos con una opción, puedo hacer muchas cosas con ellos para armonizar el precio a lo largo del año. Y es para lo que realmente se crean los mercados de futuros y los que se pueden hacer. ¿Está cambiando el modelo? Hombre, está cambiando el modelo, pero yo lo veo diferente, ¿no? El puerto hace muchos años que está. Somos un país deficitario, con lo cual es que dependemos del puerto. El puerto tiene que estar ahí, siempre tiene que suministrar. O deshacemos las granjas que tenemos de cerdo y las fábricas de pienso, o es que sin el puerto no podríamos vivir, o sin importar de Francia, ¿no? Entonces, el modelo siempre ha habido. Lo que sí ha habido un cambio es en el peso de oferta y demanda. Hace unos años la demanda estaba muy diseminada, había muchas fabriquitas de pienso de aquí, allá, consumían, almacenistas, había mucho, y la oferta también. Éramos muchas cooperativas, almacenistas, agricultores. El modelo ha cambiado porque estos se han unido. Y a día de hoy, cada día, el Grupo Valls compra 3 empresas al año, el otro compra... Conclusión, estos se están juntando en la mano y estos no nos juntamos. Entonces aquí tienes, este vende 2.000, este 3.000, este 2.000, este 5.000 y estos necesitan 12.000 al mes de trigo, 20.000 de cebada y 40.000 de maíz. Y no pueden ir de 1.000 en 1.000. ¿Dónde encuentran el mercado? En el puerto. Porque un señor en el puerto, dame 10.000 al mes y le dan 10.000 al mes o le dan 20.000 al mes. Entonces ese modelo sí que está comprando y a día de hoy... Digamos que desde mi punto de vista cooperativista, desde el punto de vista de cooperativa, estamos perdiendo peso como oferta y eso sí que es preocupante. Y además cada vez están yendo a coger más volúmenes y aquí cada vez vamos a menos. Bueno, pues ya sabéis que si hablamos desde el punto de vista cerealista, pues todo lo que está suponiendo placas solares, almendros, pistachos, olivos, nos está haciendo también que estamos derechos de carbono, que también podemos hablar de eso, que también nos está penalizando. Es decir, todo eso está cambiando. ¿Qué salida tenemos? Pues hombre, agruparnos un poquito en cuanto a la oferta, hacer una oferta más conjunta, que tengas otro poder de negociación y que puedas sentarte con alguien y ofrecerle 10.000 toneladas al mes, como hace nuestra competencia, que son las multinacionales del puerto, ¿no? Eso es una salida y además ese volumen de oferta que también nos permita generar algo de valor añadido. Si tenemos que competir con el puerto, donde entra producto estándar, que es una commodity, nosotros tenemos que intentar hacer cosas un poco más diferenciadas. Sojas, malteras, no sé, algo que aportemos valor, transformar, etcétera, ¿no? Y en cuanto a vender a futuro, pues está muy bien vender a futuro, pero creo que en los últimos años también ha cambiado que nos tenemos que plantear que vender a futuro también vale dinero. Que muchas veces la gente se sienta en el montón para ver si sube, pero hoy en día financiar una cebada es casi €1 al mes. Las mermas que tienen más los tratamientos, ojo que los 200 de hoy son los 210 de abril. No nos engañemos, que a veces también con eso nos engañamos. Y es un poco mi visión del mercado de futuros. Gracias a todos por esta primera exposición. Ahora sí que les pediría que, pese a la carencia que aquí sí que existe de micrófonos en este caso, y nos tienen que disculpar, que se vayan acercando, bueno, el que quiera participar, sobre todo para hacerlo lo más dinámico posible, e hilando con lo que ha dicho el señor Ochoa, pues entendemos también que aquí podemos aportar ya 2 puntos que queríamos tratar, como es si están cambiando también esos modelos de agricultura, cómo está influyendo el cambio climático, y hasta qué punto es importante el desarrollo de esos países en crecimiento como consumidores. Y lo dicho, el que quiera participar, el que quiera dejar su opinión, que
que lo haga y luego vayan sumándose también el resto de ponentes. ¿Países como consumidores o como productores? Hay de todo, tenemos de todo. Hombre, como productores sí que tenemos, por un lado, Brasil y la deforestación, que en Europa están intentando evitar la deforestación poniéndoles un control sobre la deforestación de soja, cosa que lo han intentado y lo van aplazando porque es un poco difícil, ¿no?, controlar una soja que viene de Brasil. Bueno, de hecho, Brasil ha dicho que no puede. Que no puede, que no va a poder. Que la Unión Europea está comentando que no va a ser posible. Entonces, claro, estamos aquí con el cambio climático y un señor deforesta soja en el Mato Grosso, o sea, deforesta un bosque, planta soja o maíz, lo produce, lo saca al puerto, lo monta en un barco, lo trae aquí, lo descargamos, lo llevamos a Sariñena y eso es un ciclo que consume mucho más carbono que al vecino que tiene el maíz al lado y se lo lleva justo al lado, ¿no? Y sin embargo a este, por convertir el maíz en almendros, le están dando una subvención. Porque está reduciendo la huella de carbono. No la está reduciendo. Si este señor se quiere ir a comprar a Brasil, estamos haciendo papeles. Estamos haciendo papeles en ese modelo. Entonces Argentina también va a participar en el mercado en los próximos años, con el cambio de Milei y todos estos temas de aranceles, pues también va a intentar entrar en el mercado, ¿no? Lo que hablábamos también de Mercosur y de Brasil, ¿no? Eso es un poco lo que van a influenciar estos. En cambio, al cambio climático, yo lo que sí veo es que el cambio climático nos está afectando en cuanto a las calidades del producto, ¿no? Cosas que hasta ahora no estábamos viendo y que sí que están sucediendo. Y hablo de germinación de cereales, los que hacéis semilla, lo habréis vivido estos años, micotoxinas en el maíz, plagas en la alfalfa, es decir, todo eso está afectando y muy directamente. Y herramientas que tenemos para competir, pues cada vez también nos las reducen, con lo cual ahí sí que deberíamos empujar como productores para poder defendernos, ¿no?, de ese cambio climático, sin hablar del tema del agua y la dependencia que tenemos, ¿no? Señor Bueno, ¿cómo empujamos? Bueno, tenemos que tener claro... Sí, le pediría que se acercara un poquito más o que le acercaran el micrófono. Gracias. Tenemos que tener claro que el cambio climático está afectándonos, que evidentemente no es lo mismo que tenemos ahora a lo que teníamos antes, pero sí es cierto que hay como un juego de las sillas, o sea, se está moviendo. Inglaterra, por ejemplo, ahora está haciendo vid para hacer vino tipo Burdeos. O sea, estamos cambiando las posiciones y lo que vendrá es que cambiaremos los orígenes y tenemos que cuidar, como decíamos, con semilla y con producto, el producto que hacemos. O sea, tenemos que saber adaptar nuestros cultivos y, sobre todo, manejar las tierras de una manera eficiente. Olvidarnos de determinados cultivos como los hacíamos antiguamente para poder tirar con semillas, con abonos modernos que nos ayuden a buscar productos eficientes. Pasa igual con los mercados de comercialización. Al final, si sale Ucrania a vender y viene a España porque es un país deficitario, lo que vendía Ucrania antes, que era hacia el mercado chino, se cubrirá con otra zona. Con lo cual, los mercados vamos a tenerlos siempre cubiertos. Vamos a tenerlos siempre cubiertos por lo que tenemos en las zonas y por los que tenemos en las zonas adyacentes. Con lo cual, tenemos que ir a los cultivos y a mejorar nuestras genéticas, nuestro producto de proximidad, que evidentemente no tendrá que ser pues la cebada que teníamos hace un tiempo o la variedad de cebada que teníamos de toda la vida y que mantenemos. Pero en eso la semilla en estos momentos está avanzando muchísimo más de lo que avanzamos en el campo y creo que es uno de los grandes futuros para poder ir obteniendo producto competitivo en calidad y competitivo en precio, que evidentemente no solo trabaja en la calidad, sino en la producción de los granos. Señor Tolosa, yo creo que sí, ¿verdad?, se lo ha centrado perfectamente el señor Bueno. Gracias. Bueno, tenemos que tener en cuenta que nosotros cada vez que queremos lanzar una nueva variedad al mercado, hace falta que pasen 8 años de investigación entre lo que es la propia desarrollo de la genética de los híbridos, de cómo queramos hacerlo, hasta que pasa todos los controles a nivel nacional dentro de la red de precontrol, postcontrol y todo eso. Entonces, estamos hablando de que si queremos adaptarnos, deberíamos tener herramientas que nos permitieran que en lugar de que tuvieran que pasar 8 años para hacer frente a una sequía, a una plaga, a una condición climática que nos cambia, poder ser más rápidos. Por eso desde ANOVE estamos intentando impulsar a nivel europeo que la legislación nos deje utilizar las NGTs, las nuevas normas de genética de edición, para poder ganar tiempo, para poder estar
más presentes en las necesidades del día a día que necesitan los agricultores y los ganaderos. Es algo que poco a poco ya hay un consenso a nivel científico de que es algo que se puede utilizar sin ningún tipo de problema, al igual que ya hemos desterrado antiguos mitos como el tema de los OGMs y tal, que por ejemplo en farmacia es lo más habitual del mundo. Nadie tiene ningún problema por tomarse un medicamento comprado en una farmacia, aunque venga con OGM sin saberlo, pero de cara a la alimentación está cambiando bastante. Pero es un tema que sí que es verdad que nosotros estamos apostando mucho y muy fuerte por la nueva implantación de nuevos cultivos, nuevas tecnologías, nuevos híbridos que permiten adaptarse mucho mejor a lo que es el cambio climático. El otro día, sin ir más lejos, estaba con un agricultor de Sariñena que tenía una explotación muy grande de maíz y me estaba diciendo: ostras, Luis, tengo el problema de que yo ahora mismo tengo que entrar en el campo porque voy a cosechar dentro de un mes y no sé cómo hacerlo. Y estoy temblando porque de repente me va a llegar el frío, va a llegar el barro, no voy a poder entrar, no voy a poder... Ostras, ya existen soluciones a nivel de semilla y a nivel varietal, por decirlo de alguna manera, que te permite en tu propia plantación tener una semilla o un maíz que te aguante más con este green, o sea, que quiere decir que tarde más en ponerse verde, que sea mejor para el ensilado, que te permita organizar a nivel logístico mejor las faenas de tu campo. Todas estas cosas existen ya. Me refiero que hay una serie de cosas que están en el mercado para poder facilitaros el trabajo y para poder hacer que ganéis tiempo y que no tengáis que estar todo el día encima de una máquina o todo el día pendiente de cómo va a venir el tiempo o cualquier cosa, y estas cosas ya existen. Os aconsejo que aquí tenéis una serie de expertos, vamos, y si no, desde la divulgación que hacéis todos los días también en Aragón Radio, pues podéis hacerlo porque estas cosas existen. ¿Qué pasa? Que también podemos hacer variedades que resistan mucho mejor a que excesos de humedad no produzcan micotoxinas. Esto también existe. También estamos ahora mismo, por ejemplo, intentando implantar mucho en los tubos que llamamos, tanto en el pistacho como en el olivo, como en estos extensivos, coberturas vegetales que permitan que cada vez que haya una lluvia, este agua, en lugar de que forme escorrentías y que degrade nuestro terreno, pues que forme una capa radicular, que cree una esponja muy grande, que al final es favorecer que todo el agua que caiga, todos los recursos que tenemos, el poder utilizarlos para el desarrollo del cultivo, en lugar de que nos supongan un prejuicio, ¿vale? Existen ya muchas cosas, existe mucha tecnología, el cambio climático se combate con tecnología, o sea, al final tenemos que saber que todo el sector agrario está evolucionando muy rápidamente, estamos aportando muchos elementos de valor al mercado a nivel de tecnología y que están todos a vuestra disposición. Entonces es una cuestión de ponernos, de coordinarnos y de saber utilizar las cosas en el momento correcto. Y mientras todo esto pasa, señor Castillo, ustedes tienen que ir llenando camiones día a día, tienen que estar pendientes también de la meteorología, si no les cortan una carretera, si no cortan el túnel del Somport, o también si no existe cualquier tipo de incidente en cualquiera de las fronteras que ustedes tienen que atravesar. Claro, eso primero el cliente les va a pedir, les va a exigir, sobre todo, no es lo mismo que un camión llegue hoy a una hora que incluso llegue hoy 4, 5, 7 horas más tarde. Efectivamente. Con esto también cómo se juega, cómo se conjuga y cómo se explica también la parte que forman ustedes dentro de este grandísimo eslabón. A ver, a nosotros el cambio climático lógicamente nos afecta como al resto del mundo. Tenemos dos visiones. Una, cómo el transporte está aportando su granito de arena para intentar, pues dentro del pensamiento, del planteamiento europeo de menos emisiones, de una labor más respetuosa con el medio ambiente. Tenemos una evolución en nuestros vehículos, la evolución que ha habido en cuanto a consumos, en cuanto a emisiones, ha sido brutal en los últimos años. Un camión de hace 5 años no se parece en nada a su tecnología a la que tenemos hoy en día. Son periodos de tiempo muy pequeños, pero que se ha acelerado muchísimo la tecnología que podemos ahora trabajar con ella. Pero eso también nos obliga a inversiones muy fuertes para poder estar al día y para poder ser competitivos o para poder estar dentro de esta parte del mercado. Y luego, por otra parte, como dice Carlos, pues tenemos grandes dificultades que este año ha sido muy representativo para esto. Nos hemos encontrado, pues, el transporte que se hacía para Valencia quedó cortado durante unos días por culpa de la Dana. Es un ejemplo de cambio climático muy, muy visual, pero hemos tenido lo mismo con nevadas en el Somport, que es verdad que todos los años tenemos nevadas, pero cada vez son más localizadas y más copiosas. Y luego, por otra parte, sí que nos hemos encontrado en cuanto a la calidad del cereal que podemos estar comprando, cuando el planteamiento del mercado es que vamos a suministrarnos porque la cosecha de Aragón ha sido una buena cosecha. El planteamiento inicial ha podido ser: nos vamos a suministrar de recorridos cercanos del
de la cebada o del maíz o de la alfalfa de mi vecino o del pueblo de al lado, con lo que la logística de un camión es mucho más ágil, hace muchos más viajes al día, nos encontramos con que esa mercancía no vale, no da los requisitos mínimos de calidad que se tienen que cumplir y nos hemos tenido que ir a bien Puerto de Tarragona o bien a zonas de Francia que donde nosotros pensábamos que íbamos a cargar este año, por ejemplo, mercancías a 200 o 250 kilómetros de aquí, nos hemos ido a 400 kilómetros de aquí. ¿Qué sucede con eso? Si los clientes en general están esperando 100 camiones diarios y nos hemos ido prácticamente al doble de distancia de lo que teníamos pensado hacer, van a llegar justamente la mitad. Con el problema logístico y operativo que se produce para todo el mundo, pero además con los problemas económicos que nos va a surgir a todo el mundo también. Y esto me temo que, tal y como se está viendo por lo menos en los últimos años, es una cuestión que puntualmente está sucediendo y va a seguir sucediendo así. Yo creo que nadie de aquí sabe cómo va a ser la calidad del maíz realmente que se va a consumir o del maíz de segunda cosecha. La primera ya se está consumiendo, parece ser que la calidad está bastante bien, pero nadie sabe cómo va a ser la cosecha realmente en Francia y la calidad que va a aportar. Sí que podemos contar con puertos porque la mercancía ya viene bien desde origen o viene ya analizada desde origen, pero pueden ser periodos de mucho calor, que aparezcan muchos más bichos en la cebada o en la mercancía que tengamos en los almacenes, paraliza un almacén, nos tenemos que ir a otro. Esto genera una serie de problemas añadidos en cuanto a horarios, entregas y fiabilidad del transporte, que lamentablemente vamos a tener que estar todo el mundo un poco preparados para esto, dentro de lo posible, y cruzar los dedos para que vaya de la forma más normal o que venimos conociendo antes de este 2025, que por lo menos en el apartado que a nosotros nos toca ha sido realmente caótico, ha sido muy, muy complicado. Señor Lorente, su turno, porque mientras todo esto pasa, usted todos los lunes tiene que tratar de poner de acuerdo a un buen grupo de personas que se juntan que se juntan en la mesa y, claro, a los que todo esto que estamos comentando les termina influyendo. Les afecta tanto a los productores como a los comercializadores. Respecto a lo que nos comentaba José Miguel, de que hay países que empiezan a aparecer en el mercado y cada vez con una mayor oferta pues como hablamos de Brasil o Argentina, que se van posicionando como productores importantes, pues también quiero confiar en que hay también otros países en desarrollo que también aparecen en el mercado como consumidores importantes y que siempre exista esa balanza, ese equilibrio entre oferta y demanda, que es la que al final refleja la cotización, la oferta y la demanda de un producto. Luego también, casualmente, esta mañana he estado comiendo con un señor que tenía una empresa de transporte y ha estado comentando que él le decía a su padre, dice, joder, papá, tú tenías un camión y ganabas más dinero que yo con 5. No he progresado. Y contaba este señor que le contestó su padre. Dice, yo tenía un camión, un Pegaso Comet, sin aire acondicionado, que en verano llevabas el motor aquí al lado, eso era una caldera, que a lo mejor no podíamos llegar a hacer la cantidad de portes que puedes hacer tú, que las condiciones laborales eran mucho peores y tú vas en un camión con un asiento neumático, con climatización, has progresado. Aunque no estés generando una mayor cantidad de dinero en comparación, sí que has progresado en algo y eso lo podríamos transmitir un poco a la agricultura. El agricultor ha progresado a una costa de las normativas medioambientales que nos imponen. El agricultor ha progresado porque seguramente un agricultor de hoy en día cultiva mucha más superficie o es capaz de producir mucho más cereal del que podría producir nuestros abuelos hace años. Pero el cambio, al final, tampoco va a ser siempre, ningún agricultor va a poder aumentar su explotación todo lo que quisiera para hacer rentable su explotación respecto a las inversiones que nos vemos obligados a tener que acometer, sobre todo en temas medioambientales, con la adaptación de la maquinaria al medio ambiente. Pero sobre todo también lo que necesitamos es una normativa por parte de Europa que nos haga enfocarnos a la producción, no que nos enfoque
al mantenimiento del medio ambiente cuando vemos que nuestra competencia, que hoy en día es global, está focalizada o está apostando por la producción y nosotros estamos apostando por un modelo que es el de mantener el medio ambiente, que no nos hace ser todo lo productivos o rentables que podríamos ser. Y más si encima, además, empezamos a hablar de recortes de la PAC, de cambios de normativa, de burocracia, que esa legislación nos enfoca, repito, a ser menos productivos y sí mantener el medio ambiente. Pero yo no vivo del medio ambiente, vivo de ser rentable y producir. Ha citado usted Europa, señor Lorente. Con eso quiero aportar un nuevo componente, un nuevo país, en este caso es Ucrania. Ha hablado también el señor Ochoa de Brasil, ha hablado también de Argentina. Hemos hablado de la nueva PAC, de esa PAC que se está negociando, y quiero poner también sobre la mesa cómo puede influir, si es que puede influir de alguna manera, lo que se decida. Van a comenzar en nada los trílogos, van a comenzar esas negociaciones en Bruselas, y está pendiente también ya, tendría que haberse, bueno, primero, lo comentaba el señor Ochoa, esa ley de deforestación que se ha vuelto a aplazar, se ha vuelto a pedir un aplazamiento de la ley de deforestación. Como yo comentaba, Brasil ya ha afirmado que ellos no lo van a poder cumplir, que les pueden decir lo que quieran, pero que es imposible que ellos cumplan con ello. Pongo sobre la mesa también esa negociación con el Mercosur. ¿Cómo podría influir y cómo puede influir también? Si quiere, comenzamos con usted y vamos aportando también nosotros la visión que tengamos de todos estos pequeños retales que hemos ido dejando. A ver, pues todo tipo de acuerdos comerciales que se establezcan desde España o desde Europa, por supuesto que van a beneficiar siempre a una parte del sector. El problema es que estamos viendo que muchos de estos acuerdos comerciales siempre se enfocan a utilizar la agricultura como moneda de cambio, favoreciendo a lo mejor que en esos acuerdos comerciales entren otro tipo de productos, como suele ser pues, a lo mejor la automoción, se priorice que nosotros, o por parte de Europa, se prioriza o se prevalece el comercio de la automoción frente a hacer concesiones en agricultura, en ganadería, y sí que ahí vemos un agravio comparativo. Me he cansado de decirlo, que ha pasado cuando ha empezado a llegar a Europa el coche asiático, que hay mejores o peores, han llegado a un precio más económico a lo mejor que el coche que fabricamos en Europa. Europa ha reaccionado implantando un arancel para proteger a su industria. Cuando es al revés, no protegemos a la industria que tenemos aquí en Europa, no protegemos a la ganadería europea, no protegemos al agricultor europeo, y sí que creo que como el sector debería reclamarle a la Administración que sí que apueste por ese mismo modelo de protección del sector como hace con otras industrias. Señor Bueno, señor Ochoa, señor Tolosa, el Castillo, cuando quieran y como quieran. No, en cuanto al Mercosur, sobre todo afecta al maíz, principalmente, ¿no? Afecta sobre todo al maíz, no afecta tanto a trigo y cebada. En cuanto a la producción de alimentos, yo recuerdo hace 15 años que estuve en una conferencia de un español, que no recuerdo el nombre, pero que había llegado a un alto puesto en la FAO, y decía que se iba a acabar el alimento en el mundo, que los países en vías de desarrollo, en lugar de comer arroz, iban a comer carne, y para comer carne tenías que transformar proteínas vegetales en animales, y se consumía mucho más. Con una hectárea alimentabas a una persona, pues si en vez de comer arroz comía carne, necesitaba 10, y que eso iba a ir en detrimento de que iba a faltar los alimentos, de que los alimentos que hacían valer más dinero, de que no había superficie suficiente para cultivar, de que los rendimientos no iban a ser, y 15 años después, pues no ha dado ni una. No ha dado ni una, porque sigue habiendo un montón de alimentos en el mundo, cada vez se produce más, la tecnología está desarrollando cada vez variedades que más producen, y a día de hoy pues cada vez hay menos hambre en el mundo, incluida África. O sea, estamos produciendo muchos más alimentos a día de hoy de los que posiblemente necesitemos. Y nosotros es algo que tampoco podemos luchar. Es decir, lo que sí nos está pasando aquí en Europa es que como tenemos tantas limitaciones a la hora de hacer investigación en semilla, a la hora de utilizar herbicidas, etcétera, nuestras producciones no suben. O sea, nosotros pues las producciones de maíz son muy parecidas a las que había hace 10 años, mientras que tú vas a Estados Unidos y en los últimos años se han metido un 15 o un 20% más de producción. ¿Por qué? Nuevos OGMs, variedades, no sé, están creciendo igual que pues, todos los países, ¿no? Entonces, en Europa sí que nos estamos quedando atrás en cuanto a la producción de alimentos. Y eso es algo que no vas a poder parar. Decías que está aumentando la demanda en el mundo porque cada vez más países en vía de desarrollo quieren crecer. Esa teoría de que iba a desbalancearse y que iban a faltar, es que está sucediendo lo contrario. Es que tenemos stock máximos, se sigue consumiendo cada vez más, produciendo. Entonces no veo por esa vía cómo vamos a quitarnos de esa remora, ¿no? Hombre, y en concreto el caso del maíz, que le afecta a Mercosur, es un producto que en España lleva unos años que está bastante en detrimento, ¿no? Yo la última vez que vi la estadística,
en Andalucía, donde se producía mucho maíz, creo que el año pasado se iba a producir tanto maíz como producimos la cooperativa Monegro, más o menos, o sea, en toda Andalucía. O sea, es un cultivo que está en vías de, luego espabilamos un poquito, está en vías de desaparecer como cultivo por la falta de rentabilidad, por eso, porque no podemos, aparte de los rendimientos, no puedes hacer tratamientos con el dron. Por ejemplo, cuando tienes un ataque de araña, no se puede hacer el dron. En otros países sí que se puede. ¿Y por qué no puedes hacer el dron? Porque lo consideran aéreo. Hombre, un aéreo es una avioneta que si tú quieres aplicar aquí, está aplicando en toda la zona y puede matar más bichos. Pero si tú vas con un dron a 1 metro, ¿por qué no puedes? Pues porque no lo consideran, pero la Comunidad de Castilla sí, en esta no. O sea, son tantas trabas que al final lo facilitamos un poco el cultivo, no vamos a poder sacarlo adelante, ¿no? Y ahí sí que tenemos que tirar un poco de tecnología, ¿no? Hablábamos de tecnología, yo siempre a los agricultores y a mis propios cooperativistas pues les doy un tirón de orejas en cuanto a que tenemos mucha tecnología que no estamos utilizando. Y ahí sí que, aunque parezca impopular, ahí le digo a los agricultores que ahí sí que tienen que dar el callo más de lo que están dando. Hay unas tecnologías disponibles que no estamos usando. Nosotros compramos fotosatélite de todas las explotaciones de nuestros socios para hacer un seguimiento que les informa si un aspersor ha dejado de regar porque cambia el color y entonces les manda un correo. La gente no lo quiere utilizar. Y ahora en FEMOGA, en la Feria de Sariñena, hubo unas charlas sobre tecnología y fueron una persona y el fotógrafo que iba a hacer las fotos de la jornada. La gente se está dando espalda a la tecnología. La tecnología en el campo no podemos decir que no. Aplicación localizada, uso de drones, fotosatélite, hay un montón de herramientas que están ahí y que nos van a hacer que esos 12.000 kilos hectáreas se conviertan en 13.500. Es que si no, luego el mercado hará lo que tenga que hacer, pero creo que ahí es donde nosotros todavía podemos influir más, ¿no? Señor Bueno. Bueno, yo creo que luego hay otro gran problema en este tema, que es el modelo productivo nacional. Estamos hablando de los trigos de Ucrania, estamos hablando de los maíces de Brasil, estamos hablando de los trigos argentinos, pero es que no estamos hablando de las superficies de siembra. O sea, todos hemos oído el mito de la cosechadora que empieza en una punta del campo y acaba su jornada en la otra punta del campo. ¿Dónde pasa eso en España? ¿O cómo pasa eso en Aragón? O sea, estamos teniendo fincas muy pequeñas que productivamente son complicadas de rentabilizar. Mientras no seamos capaces de manejar ese cultivo de una manera más extensiva, tendremos los problemas evidentemente, de una producción cara. Cualquier cosa nos va a desfavorecer. Aquí tenemos fincas en toda la ribera del Ebro pues que no llegan a 1 hectárea. Y tenemos un tractor, una abonadora, una cosechadora, una no sé qué. Y además, con el modelo nacional del carácter del español, si en el campo, en el pueblo, tenemos un tractor de 200 caballos, el mío no puede tener 180, tiene que tener 220. No dimensionamos la tierra que estamos trabajando con las herramientas que estamos utilizando para ella. Y eso va contra nuestro modelo productivo. Creo que es otra de las grandes cosas que deberíamos reenfocar. Señor Tolosa. La verdad es que yo no puedo aportar tampoco nada nuevo respecto de Mercosur, porque nosotros desde ANOVE, desde la obtención vegetal y desde Agrar Semillas, nos dedicamos a la semilla propiamente dicho, y entonces es algo que no podemos entrar a valorar si desde América del Sur se hace más, si se hace menos. O sea, es algo que, al igual que los mercados de futuro, que está un poco fuera del objeto de lo que es nuestra línea de negocios, por decirlo de alguna manera. Lo único que puedo decir respecto de Mercosur es que a nosotros sí que nos viene muy bien, porque antes he explicado que para poder crear una variedad necesitamos 8 años, que quiere decir 8 cultivos seguidos para poder llegar, y sí que estamos utilizando tanto Chile como Argentina, como todos esos sitios, como contraestación, que es lo que quiere decir que nosotros sembramos un año aquí y nos vamos directamente, cuando aquí es verano, pues nos vamos al otro invierno, y entonces así lo que nos permite es ganar tiempo para que esos cruces naturales que se hacen entre plantas, en lugar de que tarden en llegar al mercado 8 años, pues que tarden 4. Entonces, es al final lo único que utilizamos nosotros en esa parte es eso. Luego, es importante decir que lo que estábamos hablando antes también de Ucrania y de todos estos sitios tan lejanos, porque ahora mismo el decir Ucrania, Brasil, pues joder, pues
parecen sitios que sean muy lejanos, pero en realidad estamos a tiro de piedra. Me refiero que con un avioncito en un momento llegamos, que con un barco en un momento llegamos, que la economía ahora ya es mucho más global, que ya no estamos hablando de lo que se tardaba antes en llegar desde... nosotros tenemos una planta en Ucrania y tenemos una planta en Rusia y se te planta aquí un camión en 7 días sin ningún problema, o en 8 días. Me refiero que van con doble conductor o con triple, y entonces me refiero que es algo que lo que antes estaba muy lejos, pues ahora está muy cerca. Y luego también hay que tener en cuenta, a nivel de lo que hemos dicho, de cómo está montado en España la producción, todos somos conscientes de que algo que funciona en Sevilla no va a funcionar en Galicia, y algo que va a funcionar en Galicia no va a funcionar en Cataluña. Entonces, también estamos hablando de que las zonas se acotan mucho, el tipo de riego, el tipo de clima, lo que llamamos las zonas pedoclimáticas. Entonces, también tenemos que ir muy al detalle de dar una solución concretamente a los agricultores y a los ganaderos, concretamente de la zona en la que estén, para que puedan desarrollar mucho más sus cultivos. Estamos de acuerdo que con la tecnología que tenemos ahora no vamos a hablar de cómo hacer en Estados Unidos el Gen 25, van a 25 toneladas de media de maíz y en todos los lados, y a piñón, y miles de hectáreas, entonces empiezan a cosechar en una punta y no acaba el día, pero igual están en la misma línea. Porque, aquí, claro, estamos hablando de extensiones que son brutales. Todos hemos visto vídeos, además, que son muy virales en Internet, de convoys de cosechadoras junto con los trailers al lado, que van directamente haciendo su trabajo y van llegando los trailers y se van poniendo en superficie. Esto no se da aquí, es lo que estamos hablando. Aquí tenemos superficies mucho más pequeñas, incluso nos echamos piedras contra nuestro propio tejado, porque a nivel legislativo, nosotros en el caso de semilla, la superficie mínima de hectáreas que tenemos que hacer son 10, me refiero. Ya no puedo entrar a trabajar con un productor de confianza que tiene 3 hectáreas o que tiene 5 para darle mi cultivo, que aparte de ser lo que saquemos, que se va a pagar al precio de lonja más la prima, me refiero que es algo que es muy atractivo para los productores, ni siquiera podemos entrar a trabajar con determinados productores locales, que nos encantaría. Entonces, al final, entre burocracia, lo cerca que está todo, el cambio climático, el futuro, pues es un tema complejo, pero bueno, estamos aquí para también apoyar a vuestro trabajo y deciros, pues eso, que hay soluciones y que entre todos que podemos sacar esto adelante, y que la agricultura es algo maravilloso, que es algo que tendría que plantearse para muchos jóvenes como una opción de futuro. Hay que denostar la agricultura como algo de trabajo muy duro y todo esto, sino que al final es una actividad fundamental y que tenemos que, entre todos los que estamos aquí, intentar valorarla y ponerla en valor. O sea, no vamos a tampoco hablar de cosas siempre negativas, sino que yo creo que se están haciendo las cosas bien y que hay que intentar apoyarnos entre nosotros y buscar soluciones, que está en nuestra mano. Y además, como somos aragoneses, pues entonces seguro que entre nosotros logramos alcanzar alguna bandera verde. Ponemos los problemas porque vamos buscando soluciones, ¿no? Por ejemplo, decía, maquinaria. Nosotros tenemos ahora desde hace año y medio una empresa de servicios para que nuestros socios, pues si quieren sembrar soja, que no hay que hacerla con la sembradora de cereal, hay que hacerla con la de maíz, pues tenemos una empresa de servicios que les damos todos los servicios, siembra lo que quieran. O sea, llevamos un crecimiento. ¿Por qué? Porque un agricultor no puede tener todo tipo de maquinaria, ¿no? Porque es imposible, ¿no? Entonces, digamos que siempre puedes aportar soluciones. Otra cosa es que por detrás no las deshacen, porque si estamos hablando de explotaciones pequeñas, 3 cultivos para la PAC. ¿Qué sentido tiene eso? Es que no tiene ningún sentido. O sea, es que va contra el sentido del mercado, ¿no? Ahí es donde tenemos que también empujar entre todos. Llevamos más de 50 minutos, no queremos que esto se alargue. No. Quiero no ir terminando, pero sí que volver al principio, porque no sé si luego, si abriremos un turno de preguntas. Esta pasada semana comenzaban ya también, nos lo contaban, las lluvias, pues las siembras ya prácticamente en toda la comunidad autónoma aragonesa. Hemos venido a hablar de mercados de futuro de cereal, cebada y trigo en el inicio de la campaña de siembra. Señor ¿cómo se inicia esta campaña de siembra? ¿Qué esperan de ella y, sobre todo, qué esperan de la recogida y qué hacer con ello, con todo aquello que se recoja? Bueno, realmente la pregunta es qué recogeremos, porque la verdad es que tenemos el factor determinante, que es el clima, y que no podemos anticiparnos a todo eso. ¿Qué está pasando? Pues lo que está pasando en estos momentos es que estamos teniendo unos stocks mundiales que, como decía antes José Miguel, no están bajando. O sea, los niveles de stock se están manteniendo, con lo cual ahora mismo eso, junto con el clima, junto con todo lo que atañe directamente a lo que es el campo, indica un mantenimiento en los precios. No hay ningún motivo por el cual veamos un futuro subiendo o un futuro bajando. ¿Qué puede ser determinante? Pues evidentemente
todo el tema político y social que está afectando tanto. Hace 4 años hubo una guerra que fue la de Ucrania, que disparó los precios y que cambió un poco la mentalidad de lo que estaba viniendo. Pero eso lo hemos normalizado, lo normalizamos pronto. Ha habido una guerra en Israel, ha entrado el señor Trump con el tema de los impuestos. ¿Qué ha pasado en este último año? Pues que el cereal poco a poco ha ido bajando. Yo entré en este sector hace 4 años y recuerdo que la primera año de campaña donde estábamos nosotros, la cebada estábamos hablando de un costo en el entorno al 220. Ahora estamos hablando de un precio de venta en el entorno a los 200. Estamos hablando de un 10% por debajo. ¿Qué va a pasar? Pues que, como decíamos antes, mientras las despensas se sigan manteniendo, las cosechas, el clima, el cambio climático indica que no habría nada que indicara una subida de precios, tampoco una bajada. En el mes de marzo se abre un periodo que llamamos el Water Market, en el cual el precio de los cereales, una vez que se ha cosechado, sobre todo en Europa, se calcula en función de la estimación del tiempo climático que va a hacer. Bueno, pues este año no acertó en absolutamente nada. O sea, indicaba unos parámetros y al final realmente no pasó nada. Es difícil verlo. Como decía José Miguel antes, los mercados de futuros y los futuros en bolsa se utilizan más para arbitrar esas posibles volatilidades que para determinar ahora qué va a pasar. Y luego está la otra gran palabra que se utiliza muchas veces en el mercado, gracias a cada vez menos, que es la especulación. Bueno, desde el momento en que están los fondos entrando ahí, que están mirando otros beneficios y que pues están fijándose en el petróleo mientras trabajan con el trigo, pues es algo que creo que a nosotros, a estos sectores, a nivel Aragón, a nivel nacional, es algo que se nos escapa, no es nuestra pelea. Nuestra pelea es como mucho arbitrar lo que pueda pasar en el caso de la gente que quiera vender a futuro, que era la otra determinante. Es el que quiere decidir ahora qué precio cree que podría haber en septiembre del año que viene. Bueno, pues casi es cuestión de bolita de cristal y tener suerte. Señor Ochoa, sin ser yo agricultor, me estoy acongojando. No, porque tenemos aquí a los dos santos, que los miro y les pido, y también porque el señor Torres ha dicho que siendo aragoneses, que esto tiene que salir para adelante, pero... ¿Qué va a hacer el cereal en la campaña que viene? ¿Qué va a hacer mañana? No tengo ni idea. ¿Qué va a hacer mañana? No tengo ni idea. Yo ya lo digo. Si yo supiera lo que iba a hacer, no estaría trabajando en la cooperativa. Estaría en mi casa dándole un botón y ya está. No tengo ni idea. Va a depender de cuándo se siembra, si hace calor, si no hace calor, el euro-dólar, la niña, el niño. Bueno, es imposible saber lo que va a suceder. Lo que sí sé es lo que está haciendo la gente. La gente ya está comprando todo el 2026 en el puerto. Y eso es vender a futuros. Hay gente que dice, pues hombre, si yo un 10% de mi producción o un 20% ya la puedo vender a este precio, pues ya vendí una parte. Es decir, no vamos a poder influir sobre el precio que va a hacer, pero sí que vamos a poder tener una estrategia de qué precio quiero. Yo siempre digo a mis socios, ¿qué queréis de mí? ¿Que consiga el mejor precio de la campaña? Pues contratar a otro. Yo no tengo una bolita para comprar el mejor precio. Eso sí, yo voy a intentar tener un procedimiento, utilizar unas herramientas para que mi precio esté por encima de la media del año. Y si es así, pues diréis que lo he hecho bien, pero intentar sacar una media, estar en el mercado activo todo el año, porque intentar adivinar lo que sucede en el mercado es imposible. Hace 15, 20 años era muy difícil, casi imposible, pero más o menos. Pero hoy en día, con la gran influencia que hay, como decía Antonio, sociopolítica, climática, el cambio climático, es imposible. El eurodólar se mueve según lo que deciden unas partes y otras. Hoy subo los tipos aquí, mañana tengo inflación. Es que de que un dólar valga 1,15 a que valga 1,20, pues que un 5% sobre el precio del cereal son 10 euros, que es una cantidad curiosa, ¿no? O sea, y solamente con un pequeño cambio en el dólar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Producir lo mejor posible, producir lo que tu tierra pueda producir, ir vendiendo poco a poco, sacar promedios y luego, además de hacer el promedio de un año, toma decisiones en base a un promedio de 5 o 8 años. No tomes decisiones en función a que el cereal ha valido 340 y haga unas mega inversiones, ni ahora te estés asustado porque vale 210. Haz una media y cultiva y ya está. Y poco a poco, pues como dice esto, con ilusión y con todo lo sacamos adelante, ¿no? Lo hemos sacado siempre, pues lo seguiremos sacando entre todos, ¿no? Y utilizando una buena semilla. Eso es. También. No puede predecir usted tampoco
lo que va a pasar tampoco mañana. Así que en investigación y cómo están evolucionando también las semillas, lo importante que es utilizar una buena semilla, pero volvemos al principio. Ese mercado el mercado de horas es impredecible, pero sí que podemos, por la experiencia, como ha hecho el señor Ochoa con el señor Bueno, aconsejar qué es lo que se debería hacer. Pues venimos de acabar una campaña catastrófica de siembra de colza. No sé si es algo que lo sabéis, pero vamos, la colza es un cultivo hiper rentable que ahora mismo se está pagando en los molturadores fenomenal. O sea, es algo que además es un cultivo que durante el invierno funciona fenomenal. Pero es algo que, como no hemos hecho nunca, pues nos cuesta dar el paso, y sobre todo que la preparación de la tierra tiene que ser sobrehúmedo, tiene que haber llovido, tiene una serie de circunstancias que es complicada. Entonces, esta parte de la siembra ha ido fatal, no ha cogido en tierra prácticamente nada, y lo que sí que estamos viendo ahora es que a nivel de la distribución, nosotros al servir semillas de categoría inferior, que son las G3, las G4, me refiero, que no utilizamos ni R1 ni R2, que eso sale de nuestro perímetro, sino que vamos a una categoría de semilla anterior, está yendo bastante mejor que otros años. Hemos servido, vamos a decir que hemos servido, porque venderse se venderá al final, pero hemos servido ya un 10% más que el año pasado en estas fechas. Hemos visto que tienen un tirón exagerado los centenos híbridos, por ejemplo. Estamos viendo que los trigos, sobre todo los que están aristados, que parece que le gustan menos a los conejos y todas estas cosas, pues están implantando muchísimo más. Hay gente que está apostando por determinadas variedades de cebada que sabe que luego tienen una salida de malteros que también pues, tiene un componente muy interesante. Hay gente que por las determinadas localidades donde están pues le interesan más los trigos duros, los trigos blandos. Bueno, la cuestión es que nosotros estamos viendo que de cara a esta campaña de cereal, nosotros hemos hecho este año una campaña récord, vamos a procesar casi 5 millones de toneladas de semilla base y de G3. Entonces, quiere decir que hay movimiento, lo hacemos todo sobre pedido. Tampoco nos la jugamos a tener stocks. Tener stocks en la semilla no tiene ningún sentido. Todo el mundo conocemos qué pasa con el gorgojo, todo el mundo conocemos qué es lo que pasa con las plagas, todo el mundo sabemos que la semilla tiene dos enemigos que son el calor y la humedad, entonces tenemos que dejarla siempre aparte, siempre hay que guardarla en frío, por lo cual también conlleva unos gastos extra de poder almacenar y tal. Pero vamos, estamos viendo que el agricultor y el ganadero sigue pidiendo. De hecho, hemos empezado ya a coger los primeros pedidos ya para ciclos largos de maíz, que vamos a empezar a servir ya la semana que viene. Estamos con toda la campaña de exportación. Este año vamos a ir a un montón de mercados mundiales que no hemos hecho nunca, pero aquí en España pues estamos viendo que ha tardado un poquito más, porque al final las lluvias son lo que indican que va a comenzar la época para preparar el suelo y sembrar, pero nosotros a nivel de distribución estamos viendo que hay más ánimo que otros años. No sé si es por el aspecto varietal, que las cosas que tenemos funcionan y entonces los agricultores confían en nuestro producto y quieren seguir adelante. Ahora me pongo la gorra de Agrasemillas. O simplemente es porque ven que a nivel tecnológico pues, estamos aportando algo que es diferencial respecto a la competencia. También hay que decir que nosotros al final somos una empresa de servicios, como también ha dicho José Miguel. Sí. Y claro, las grandes casas de semillas europeas y mundiales apuestan con nosotros para que les produzcamos sus cosas. Entonces nosotros al final pues tenemos un bagaje y tenemos un termómetro de más o menos cómo funcionan las cosas en el mercado mayorista. Pues esas gorras de Agrar ya valen cuartos, ¿eh? Y al que tenga la gorra verde de Agrar, esa ya vale cuartos. Señor Castillo, y en el GPS de esos camiones que ya no llevan ese motor al lado que da tanto calor, en ese GPS también, ¿ustedes qué es lo que pueden prever? ¿Qué es lo que les cuenta el cliente? ¿Qué es lo que les dicen? ¿Cómo les influye también? ¿Cómo está afectando pues, todos esos conflictos internacionales, ese contexto con esos cierres de fronteras? Porque entiendo también, y es algo que es también bueno explicar, que a lo mejor lo que decían del aleteo de la mariposa, que el que se cierre una frontera en Ucrania, que se cierre una frontera en Israel, afecta y se genera también un tapón a las fronteras más cercanas que tienen ustedes y, por lo tanto, también a las de sus clientes, que muchos pueden estar aquí y, por supuesto, están en las 3 provincias aragonesas. Hay una pista muy importante que ha dado José Miguel, y es que los clientes ahora mismo, el productor está comprando 2026 en el puerto, en los puertos en general. Esto nos va a llevar a una concentración de mercancías allí que, viéndolo con tiempo, en algunos momentos, sobre todo de cara a mitad de año, se van a empezar a notar tensiones y falta de camiones por la zona, y eso también dará oportunidad del productor local, del productor más cercano, que es el que realmente va a poder hacer el suministro a la fábrica.
una fábrica de piensos ha podido comprar las toneladas que vea mejor en el puerto de Tarragona o en Pasajes o en Valencia, que afortunadamente tenemos una distancia similar a todos los sitios, pero luego la logística a lo mejor no le va a responder en la medida que luego ese agricultor cercano sí que le va a poder, o esa cooperativa más cercana a su casa sí que le va a poder hacer ese suministro por operativa pura y dura. El camión yendo a Tarragona o a Pasajes va a tardar un día en hacer un viaje y el camión yendo a Tauste o a Sariñena va a hacer 3 o 4 viajes al día. Y eso sí que da la oportunidad al mercado local, con todas las limitaciones, me imagino, que va a tener el ajustarse a los precios necesarios, porque el mercado internacional es el que es y todo el mundo quiere comprar lo más barato posible y vender lo más caro posible. Esto va a ser así. Pero también, por otra parte, sí que debería de conseguirse por lo menos una estabilidad en cuanto a precios de transporte y en cuanto a la perspectiva que va a suceder en los próximos meses, esos mercados de puerto. Vamos a ver si es así, vamos a ver si realmente se compra así y vamos a ver si luego la presión del mercado interior no lleva a otro sitio, o el mercado francés viene con rebajas y entonces todo esto, la logística, se ve muchas veces que los compradores deshacen posiciones en un sitio para hacerlas en otro porque, lógicamente, tienen que aprovechar la mejor ola para moverse ellos. Señor Lorente, para ir concluyendo, ¿qué van a acordar en la mesa del cereal del lunes? Tenemos esa... ¿A qué acuerdo se va a llegar? Y el número de la lotería, por favor. Pues sinceramente hay muchas veces que incluso 5 minutos antes de empezar la mesa piensas que va a pasar una cosa y te das cuenta de que pasa todo lo contrario. Yo quiero ser optimista, creo que Aragón somos una agricultura y una ganadería que siempre nos hemos estado constantemente reinventando, que estamos muy adaptados a pelear con unas circunstancias climatológicas adversas completamente. Y por ese lado quiero ser optimista. Respecto a la cotización, bueno, creo que ya habéis visto que es imposible predecir el precio que va a tener el trigo y la cebada. Sí que parece que estamos en un periodo estable, es mi opinión, estamos en un periodo de estabilidad en las cotizaciones. Antes, a lo mejor, históricamente, cualquier guerra o anuncio de guerra influía mucho más en la cotización de lo que lo está haciendo ahora. Por ejemplo, cuando este año hemos tenido a Trump, hemos tenido guerra en Gaza, guerra en otro sitio, guerra en otro, y tampoco es que la cotización de los cereales se haya disparado en un sentido o en otro. Por ese lado se ve bastante estabilidad y, como ha dicho José Miguel, se están ya realizando operaciones de cara al 2026 en unos precios, en unas cotizaciones similares a las que tenemos ahora, con lo cual el escenario, siendo que, repito, es imposible de averiguar, si alguno venía con la expectativa de que hoy se iba a decir por parte de alguno el precio de la cebada o el maíz en el año que viene, siento deciros que no lo vamos a decir porque nadie lo sabemos. No sé si Luis nos puede decir una variedad de cebada que se cultive sin llover, que a lo mejor sería una información también muy importante que valoraríamos, pero poco más puedo decir. Hombre, no sabemos el precio, pero sabemos el que se está haciendo ahora. Eso sí. Un agricultor americano, cuando siembra, vende un 10%. Porque ya ha gastado un 10% y ya está sembrando, vende un 10%. Conforme va consumiendo, va gastando. Vende un 10% cuando siembra. Conforme va gastando, va vendiendo más. Y cuando hace la cosecha y tal, pues se queda un 30% para jugar, especular o ver lo que hace. Pero empieza ya. Dice, si yo ya he sembrado, yo ya tengo una parte, pues voy a empezar a construir un precio. Hoy el precio es parecido al del año que viene, pues vendo un 10%. O ya podrías ir construyendo un precio. Claro, dices, si vendo ahora y luego sube, es que también nos tenemos que quitar un poco esa gorrita de especuladores y más una gorra de tener cuál es mi objetivo. Sacar una media, ¿no? Porque intentar tener el mejor precio del año no es un objetivo realista. Eso es la bolita mágica que decíamos, ¿no? Pero hoy podíamos empezar a vender, ¿no? Y nos gusta el precio, pues bueno, pues hoy podías vender. No sé si hay alguna pregunta, si alguien quiere hacer algún tipo de pregunta, por ir haciendo también una ronda final. No queremos... Sí, pues le acerco el micrófono, que siempre, nada, se le escuchará mejor. Bueno, me llamo José Rodellar, soy de Villanueva Sigena y vengo a escuchar el mercado de futuros. Como agricultor, he venido como agricultor, no como lobby, lo que estáis vendiendo aquí. Yo he venido a buscar un precio seguro. Si yo vendo a 200, produzco a 220
y el año pasado se vendía a 300, ¿cómo puedo asegurar mi mercado para que yo no pueda cerrar mi explotación agrícola? Directo y concreto. Directo y concreto. Les iba a decir que por si no teníamos bastante, Rusia acaba de probar con éxito un misil que lleva cabezas nucleares, por si no teníamos bastante con esto, lo acaban de probar y a Putin le ha ido bien. A partir de ahí, lo que nos digan desde Villanueva de Sigena, que también tienen ustedes lo suyo, ¿qué podemos...? A ver, es una pregunta muy difícil de contestar, porque al final la rentabilidad de las explotaciones se viene de producir y vender a un precio, y el precio al que estamos vendiendo hoy, pues tienes toda la razón, que está en el limbo o en ser o no ser rentables, en que las explotaciones se cierren o no se cierren, y tenemos un sector en una media de edad. Yo repito, quiero ser optimista, pero sí que es verdad que tenemos un sector en una media de edad muy avanzada, que vemos que hay mucha gente que se plantea no sembrar, que las políticas agrarias que vienen por parte de Europa no favorecen el que se apoye al productor, sino que se apoye, podemos cobrar igual sembrando que no sembrando, con lo cual, si el escenario que tenemos es el de que el precio del cereal no nos permite tener una cierta rentabilidad, y pues nos aprovechamos de que cobramos las ayudas sin sembrar y no sembramos. ¿Que tenían que venir esas ayudas enfocadas a la productividad? Por supuesto. ¿Qué es lo que tenemos que reclamar? Bueno, pues tenemos un periodo ahora de 2 años por delante para insistir y reclamar, hacer cambiar esa estrategia y esa propuesta por parte de la Comisión Europea para que se empiece a apostar por una Europa productiva y por una Europa con agricultores y ganaderos rentables. Pero el precio lo marca un mercado global que, nos guste o no, es oferta y demanda. ¿Y eso cómo lo cubrimos? Pues yo si lo supiera lo estaría. Yo entiendo que lo que quieres decir, que quieres subir el precio. En el mercado futuro se podría cubrir, ¿no? Ahora podrías vender a 200, pero, a 200, pero no a 300. Tendría que enseñar a manejar los productos financieros, ¿no? Sí. Son difíciles de manejar, ¿eh? O sea, yo los manejo porque estuve antes en otra empresa y he hecho formación y en Estados Unidos, o sea, son difíciles de manejar. Pero sí que a lo mejor pues desde la cooperativa, desde cualquier otro sitio se pueden, y son cosas que también se pueden poner desde la lonja, enseñar a manejar o por lo menos saber qué herramienta es. Los agricultores franceses la manejan. Los agricultores franceses manejan perfectamente el matí francés y ahora van y dicen... Y los argentinos igual. Es decir, hoy pues venimos aquí al maíz francés y el septiembre de 2026 está el trigo a 204, pues ellos van y dicen a su cooperativa, oye, a 204 cómprame 20 contratos de maíz, que a 50 son 1000 toneladas, y fijan un precio. Otra cosa es que el precio nos guste o no nos guste, pero bueno, tú conoces también mucho mejor, ¿no?, lo que es el mundo de las cooperativas franceses y los agricultores franceses. Sí que tienen herramientas en su cooperativa o en su almacenista para poder... Trabajan mucho más que nosotros. ¿Por qué lo tienen más interiorizado? Porque ellos son exportadores. Entonces, al ser exportadores, tienen más exteriorizado el manejo de esas herramientas. Nosotros, como somos importadores y nunca hemos tenido necesidad, pues ahora nos está cayendo un poco encima todo esto, ¿no? Y dependemos de más cosas. ¿Hacer la explotación rentable? Pues, hombre, al precio que estamos ahora no se gana dinero. Hay que sacar 14.000 kilos de maíz para empatar, secos. Creo yo, vamos, por las cuentas que hacemos en Sarillena. Pues hombre, pues a lo mejor si dices vendo ahora el 20%, pues he vendido una parte a 200 euros, por lo menos ya tengo algo. Cada uno tiene que tomar sus decisiones. Tampoco, como decía Antonio, los precios están suficientemente bajos como para que sea más fácil que suba que no que baje. Pero el mercado estará, no podremos hacer nada para cambiarlo. Pero aprender a manejar esas herramientas para un agricultor es difícil, pero apoyándose en almacenistas o en cooperativas que los manejen, sí que puede hacer unos contratos donde puedas hacer. A mí a veces en la cooperativa me dicen, oye, venga, pues lo hacemos. Digo, sí, pero ante notario. Porque si yo me pongo ahora a decirle a los socios que les compro maíz para venderlo a 200 y en campaña vale 300, ya puedo ir yo con un guardajura y la escopeta tras las cosechadoras. ¿No? Porque, digamos que tú ya lo sabías, no, yo no sabía nada. Entonces, sí que esa cultura, sí que es cierto que esa cultura deberíamos intentar impregnarla, que lo conociera más el agricultor y que fuera una herramienta más, que además nos facilitaría a todos. A mi cooperativa también me facilitaría ir vendiendo, ir arbitrando, ¿no? Pero sí que es cierto que ahí, bueno, ahí... Es una herramienta que con conocimiento puede ayudar a limitar los riesgos de los vaivenes de los precios.
pero con conocimiento y formación, como ha insistido José Miguel. Después hay que sumar esos costes, que eso no es gratis tampoco. Eso es lo que te iba a decir, perdona. Hay que sumar esos costes, que no tampoco es gratis. Es que estamos hablando de una herramienta, no solo que tiene, evidentemente, que tiene un costo, sino además es una herramienta que tiene una volatilidad importante. O sea, tú haces una apuesta ahora a entrar en el mercado de futuros en base al matiz del mes de mayo, pero desde ahora hasta que puedas ejecutar esa opción determinada, pueden pasar muchas cosas. Además, con la desventaja de que, por ejemplo, como característica, es que si tú estás en una posición que te beneficia, no pasa nada. Puedes tomar la decisión de cerrarla, de coger el beneficio y ya está. Pero si tú estás en una posición en la cual tu decisión, la decisión que tomaste en el momento de ejecutarla, está en negativo, tú todos los días recibes una llamada de tu corredor de bolsa que te dice, por favor, deposítame 3, deposítame 33 o deposítame 3.333. Y cuidado esa posición porque tienes que ejecutarlo. Y luego entramos todos en ese pequeño egoísmo que tenemos, que cuando ganamos 3 queremos esperar a ver si llegamos a 5, porque en 5 ya me salgo de la posición. Pero es que cuando ya estoy en 5, estoy ido muy rápido, voy a esperar a 7. Se da la vuelta, al día siguiente pierdes 2. No solo es aprender a manejar la herramienta, sino saber llevar esa herramienta. Nadie te asegura que cuando estás en el futuro puedas llegar a acabar beneficiándote. Por otra parte, lo que haces muchas veces es entrar para cubrir una posición que ya has tomado. O sea, has tomado la decisión de vender todo el año que viene y tomas una posición en diciembre del 2026, normalmente opuesta, porque si el mercado realmente se cambia y el producto cuesta más de lo que tú has vendido, tener la otra posición en el futuro de manera que compense esa pérdida. De manera que muchas veces es más para operar que para poner un precio determinante. Esto que intento explicar Antonio en 5 minutos, para manejar estos, pues hay cursos y necesitaríamos Años. A lo mejor no años, pero sí que para entender cómo es el modelo, cómo es el contrato, cómo opera la bolsa, cómo funciona la compensación, cómo son las bases. Pues hombre, pues un par de tardes mínimo para entender cómo funciona, mínimo para entenderlo. Haría una tarde aprender la economía del país. Mínimo haría falta un par de tardes para entenderlo. Pero sí que es cierto que en Francia lo han conseguido y se utiliza. Y los agricultores franceses miran todos los días su matiz francés y venden contra él y le dicen a la cooperativa, ciérreme mi precio, no me cierres. Y en Argentina también lo usan y en Estados Unidos. Estados Unidos, cuando digo que alguien vende el 10% cuando hace su siembra, lo que hace es ir al mercado de futuros y poner el 10% a la venta. Claro, ya tiene esas herramientas. De la cosecha que ya ha sembrado una parte. ¿Sabes? Hola, buenas tardes. Mira, me gustaría preguntar, esto va para Luis Tolosa, porque justo estamos hablando de que no hay cultivos rentables o nos estamos siempre lamentando de este tema, pero quizá también desde un punto de vista de las semillas sería importante pues llegar a conseguir una producción de calidad que nos hiciera más competitivos en los mercados exteriores también e interiores. Y en ese sentido quería saber la opinión de Luis respecto a las nuevas semillas y a las innovaciones que hay para justamente pues compensar un poco lo que es la falta de calidad y quizá que eso influye también luego en los precios y en todo este sistema de comercio de necesitar comprar fuera, pues cómo podríamos ser más competitivos innovando desde la propia plantación. Pues gracias por la pregunta. No tiene una respuesta fácil ni única. Partimos de la base de que para poder mejorar rendimientos, calidades y diferenciarse hay que utilizar semilla certificada. Eso es algo que de primeras ya vamos para adelante. Y plantas de vivero, 3/4 de lo mismo, con los pies autorizados y esto es algo que si no partimos ya desde ahí, o sea, si no hacemos el cero ahí, no tenemos nada que hacer. Me ha salido una plantación muy buena de cebada, me guardo un puñado y lo siembro el año que viene, ruina. Me refiero. No, es que es así, porque parece mentira. Los manejos que llevamos tradicionales, agrícolas, de hace mucho tiempo, pues dice, hostia, pues esto ha funcionado muy bien. Lo que pasa es que no vemos que cada año perdemos un 1%, un 1,5%, un 2%, un 3%, y que al final pues la reutilización
pues tiene mucho que ver. Luego, el siguiente tema, el uso de los bioestimulantes y el uso de los tratamientos de semillas que van aplicadas directamente con la semilla, lo que cuesta dinero es porque es efectivo. Me refiero, al final, cuando tú plantas una semilla de maíz que está modificada genéticamente, pues ya sabes que junto con determinadas plagas, pues vas a estar cubierto. Si haces un refugio, pues vas a estar cubierto. Si haces una planta de maíz que tenga además un bioestimulante que hace que todo el sistema radicular, o sea, que todo lo que son las raíces bajen abajo hasta donde tienen que bajar, pues hombre, pues vamos a aguantar mucho mejor si hay un temporal, o sea, me refiero, si viene aire, si viene falta de lluvia, todas estas cosas, pues al final son tecnología y que nos hacen pues poco a poco diferenciarnos. Todo esto existe para todos los cultivos, me refiero, al igual que en Almería, en la parte de hortícolas, vamos bajo plástico y tenemos unas condiciones muy controladas, vamos a decir, y es más, ya no se están utilizando tratamiento de semilla ni fitosanitarios, sino que se están utilizando antagonistas, se están utilizando mariguitas contra el pulgón, se están utilizando una serie de recursos que la naturaleza al final pues tiene muchas vertientes de cómo poder hacer las cosas. Entonces, todo esto pasa por un cambio de mentalidad. En tu caso, por ejemplo, ya sabes que estáis utilizando, que las variedades de olivo que estáis poniendo son buenísimas, lo hemos hablado incluso con tu padre también, pues hay que hacer algo más que acompañe, ¿vale?, a lo que es simplemente la agricultura tradicional. Hay que dar un puntito más. Y si hay que luchar para que los drones sean una solución y poder aplicar en un momento dado lo que sea, yo me ofrezco voluntario porque al final es mi rol de ir al Ministerio de Agricultura y de luchar por todos vosotros y por el sector para poder tener este tipo de cosas. Ahora mismo estamos luchando contra la derogación de autorizaciones especiales de tratamientos de semillas que hacen que una planta de maíz pase o de tener 12.000 a tener 16.000, simplemente por aplicarle un tratamiento de semilla que durante el estadio pequeño, hasta que llega al nivel de 4 hojas, va a hacer que se desarrolle y que no le ataque ninguna plaga. Bueno, pues es que tenemos que unirnos. La cuestión es que se pueden hacer muchas cosas, no hay que tener el sentimiento de que estoy yo solo con mi explotación contra el mundo y contra los mercados y contra los mercados de futuro y todo eso, sino que hay vehículos por los cuales os podéis poner en contacto con nosotros, cualquiera de los que estamos aquí, que os vamos a dar una solución en transporte, en traer graneles desde donde sea, en la cooperativa con productos y servicios. La cuestión es decir las cosas, ¿vale? O sea, porque hay que hablar, hay que todo el mundo se tiene que expresar y al final se puede encontrar una solución, porque ahora mismo, gracias a Dios, pues la tecnología es muy grande y hay soluciones para muchas cosas. Pero eso sí, pasa todo por el tema de la semilla certificada y las plantas y plantones también de viveros totalmente certificados, y luego confiar también en que las comunidades autónomas, poco a poco, la hiperregulación que tenemos sea una regulación más amigable y que entiendan qué es lo que necesitamos los agricultores. Si un agricultor es muy bueno en el campo, no tiene por qué ser muy bueno haciendo documentos y papeles y papeles y papeles. O sea, es que esto no funciona así. De la misma manera que usted ha dicho que le gustaría tener muy claramente un precio de venta, pues igual hay que dar un paso adelante a tener dentro de la lonja un broker que se pueda ocupar, una persona que por medio de unos contratos privados, porque al final estamos hablando de hacer contratos privados, no es una cuestión ni de guardia civil ni de nada, pero si tú tienes un contrato privado entre partes, ya sabes a lo que te expones. Yo me quiero comprar una casa, firmo una nómina con un banco y de repente no puedo decir, no, que este mes no pago. Esto no funciona así. Entonces, hay suficientes palancas, por decirlo de alguna manera, para activar, para intentar que entre todos, insisto, aunque sea un poco un mensaje muy vago, crecer y seguir creyendo en una agricultura próspera en Aragón. No sé si quieren aportar algo más. Si no, si les parece, si no hay ninguna pregunta, lo vamos a dejar aquí. Gracias a todos. Gracias.